Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Quería eh, darles un mensaje de esperando que estén bien y en esta nueva semana de trabajo y que sigan con la mejor actitud, las mejores ganas y con la mejor intención de trabajar. Bien, el día de hoy vamos a ver una nueva forma de utilizar, ¿no? Una nueva forma de trabajar esta aplicación o esta página web que conocemos como Prezi, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, nos está dando más apertura y más cosas con la cual podemos seguir trabajando con Prezi, ¿no? Entonces, eh, una vez ustedes ya ingresados a su cuenta de Prezi tradicional, ¿sí? Ya están adentro, se van a ir a la parte izquierda posterior, ¿sí? Y se van a ir a Prezi Next. Recordarles que todo esto es gratuito, ¿no? Ya existen otras funciones que sí es de paga, pero que no es necesariamente hay que utilizarlo, ¿no? Entonces aquí nos da algunas formas de las cuales nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces, pues, damos un clic, ¿sí? En la parte de buscar plantilla, ¿no? Entonces nos da distintas categorías para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Y gran variedad para todo tipo de situación, ¿sí? Infografías, diapositivas, paneles, gráficos, mapas, carteles, publicaciones de redes, eh, invitaciones, ¿sí? O muchas cosas otras más, ¿no? Incluso tiene que ver hasta con videos, ¿sí? Entonces, yo quiero que vean la gran variedad que tienen aquí para trabajar, ¿sí? Entonces el día de hoy yo voy a trabajar con una infografía y que nos va a ser útil dependiendo también del tema, ¿no? Eso quiero que ustedes sean conscientes de que mm, para cada tema existe cada tipo de recurso, ¿no? Entonces, esta vez sí, voy a usar plantilla y me pide un nombre, ¿no? Entonces yo le voy a llamar del tema que vamos a trabajar de manera general, ¿sí? Cruzadas. Ya es un ejemplo que yo estoy poniendo para que ustedes puedan entender con mayor claridad. Sí, sí. Más bien ustedes lo realizarán con el tema que les compete en sus respectivas disposiciones que vamos a trabajar durante las siguientes semanas, ¿no? Esperemos un momento. ¿Ya? Y ahí nos sale. Listo para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces, como título ya voy modificando. Sí. Se me ve un poquito. Y puedo modificar el texto. Entonces, en sí el texto es cruzadas. Ahí podemos amenorar la letra. ¿Sí? Espérame un momento. Ya, ahí se puede reducir el tamaño de letra, todo, ¿no? Todas esas herramientas súper sencillas de utilizar, ¿no? No requiere mucha especificación. Entonces, yo aquí ya tenía elaborado previamente unas, un material, el cual voy a utilizar, ¿no? Eh, y las cuales voy a utilizar. Sí, ¿listo? Puedo ubicarla así, agrandarla como a mí se me antoje o me parezca más correcto, ¿no? Y con ciertas ayudas, las cuales te permite ir más centrado, más eh, al compás del resto y que sea un poco más estético en el sentido de presentación. ¿Sí? Entonces aquí podemos ir utilizando o eliminando también, ¿sí? Modificando, por ejemplo, ya vamos viendo, nos vamos apoyando en el siguiente. Entonces, de manera general, ¿no? Esto
tipo de materiales nos servirá como ayuda, ¿no? Y así vamos poco a poco modificando, ¿no? Perfecto. Entonces así vamos modificando. Ya. Aquí podemos agregar algunos aspectos. Agregar mapa, agregar gráfico, agregar texto. Sí, yo voy a agregar un poquito más de texto. Bueno, este no. Bueno, lo puedo suprimir. Sí. A ver. Y ya vamos viendo un poquito mejor cosas más interesantes. O herramientas que nos permitan, ¿no? Poner lo que realmente o ir caracterizando y subordinando y jerarquizando nuestros temas, subtemas, así. ¿Ya? Entonces, modifico, ¿no? Súper fácil como pueden ver. Listo. Pueden ver. Ya. Yo voy a borrar esto. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Seguimos tomando de referencia. No, a ver, me equivoqué. Listo. Se puede copiar también incluso, ¿no? Y seguimos tomando información, ¿no? A ver. Ya. Listo. Entonces, y aquí también podemos agregar imágenes, ¿no?
por ejemplo, yo puedo guardarla, ¿no? Digamos, por ejemplo, segunda cruzada. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta de aquí, ¿no? Me parece muy llamativa y chévere, ¿sí? Perdón, guardamos una carpeta específica, ¿no? Yo ya tengo una predeterminada. ¿Sí? Entonces ponemos subir en Prezi. Tenemos. Entonces, la achicamos, obviamente. Se les puede dar algunos efectos, se le puede cortar, ¿ya? Dar más, ajustar, ¿sí? Por ejemplo, darle otro tipo de color para que sea más ameno, digamos blanco y negro, o más clara, ¿sí? Existen varios tipos de configuraciones que podemos dar a estas imágenes, ¿no? ¿Sí? Les podemos rotar, transparencia, agregar animación, entre otros muchos aspectos que podemos trabajar aquí. También, como les dije, se puede agregar mapas, se puede decir dónde surgió la primera cruzada, ¿sí? Elementos tales como una línea de tiempo, es decir, todo este aspecto podemos aumentar, rótulos, diagramas de flujo o cuadros sinópticos o mapas conceptuales, bloque de iconos, galerías, ¿sí? Diagramas, listas, planes, entre muchas cosas más. Es una herramienta muy sencilla, muy útil, ¿sí? Que nos puede facilitar, también podemos agregar formas, ¿sí? Flechas, digamos, cuadros, triángulos, círculos, nubes, entre muchos otros aspectos más y podemos modificar todo, ¿no? Todo este aspecto lo podemos modificar, ¿sí? Y sobre todo, muy sencillo de utilizar, ¿no? Una vez, como pueden ver acá arriba, automáticamente se va guardando, ¿sí? No es necesario nosotros hacerlo directamente. Podemos probar, ¿no? Cómo se puede ver en grande, irlo viendo si está, se ve estéticamente prudente, entendible, faltas ortográficas, entre muchos otros aspectos más, ¿no? Y además, al momento de compartir, ¿sí? Podemos copiar. Entonces aquí podemos configurar qué tipo de libertad tenemos para presentar algo, ¿sí? Y otras cuestiones más. Lo pueden utilizar como plantilla o no, ya eso ya depende mucho de nosotros. ¿Y cómo nosotros la guardamos o la tenemos pendiente o listo para una exposición? Copiamos el enlace y lo guardamos tal vez en un archivo Word, ¿sí? O en sus redes sociales, ¿ya? Entonces, bueno, ya, listo, nosotros pegamos, damos clic o enter, perdón, ¿ya? Entonces, al momento de que nosotros querramos abrir, solo damos control y clic izquierdo y automáticamente se nos va a abrir la presentación para exponerla. ¿Sí? ¿Ven? Tal y como les dije, ahí la forma ahí sale con su autoría, ¿sí? La pueden hacer grande, ¿ya? Y así exponer. Muy sencillo, chicos, muy fácil, muy bonita, muy, incluso muy interesante para utilizarlas, ¿sí? Les recomiendo y sobre todo lo que más nos interesa es que es gratuito, ¿no? Entonces, eso chicos, un gusto haberles ofrecido esta herramienta muy útil, nueva, reciente y que sobre todo es muy útil para nuestro aprendizaje, ¿sí? Y sobre todo trabajos que tengamos que hacer, ¿no? Pendientes en cuestión de mi materia y para el resto, ¿no? No solo tiene que ver o gira en torno a las ciencias sociales, sino para cualquier tipo de necesidad que ustedes tengan, ¿sí? Entonces eso chicos, les dejo. No les quisiera molestar más con más ejemplos porque ya creo que fue suficiente
las funcionalidades sencillas que tiene esta aplicación, esta página web, y que sobre todo es muy sencilla de utilizar, ¿no? Entonces, un gusto y nos vemos la próxima, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Edad Media. Bueno, la Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Por ende, constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua y el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una etapa de oscurantismo, retroceso en materia de artes, ciencias y humanidades y un predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de pensamiento. Continuemos hablando un poco más sobre esta Edad Media, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, para comenzar podemos decir lo siguiente. Alrededor del año 500 después de Cristo, la estructura de la sociedad europea se encontraba en un estado bastante precario. Las enfermedades azotaban el continente, acabando con la vida de muchas personas de relativamente corta edad, lo que hizo que las tasas de natalidad disminuyeran considerablemente. El Imperio Romano ya se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente se encontraba al borde del colapso, lo que finalmente ocurrió en el año 476, fecha en que se instauró el primer rey bárbaro del imperio tras la caída del último emperador romano. También debemos decir que, sin embargo, poco a poco comenzó un nuevo periodo de cambio dinámico en Europa, que alcanzó su máxima representación con el control del Imperio Carolingio sobre Europa. También debemos decir que tras el control de los carolingios, los sistemas de gobierno comenzaron a definirse más específicamente y los países europeos alcanzaron un nuevo orden basado en las leyes del nuevo imperio. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las características de esta Edad Media. Bueno, entre las características tenemos las guerras. Se dieron a causa de que los imperios querían dominar y luchar entre sí. También la inseguridad. Como consecuencia de la guerra, se vivió una época muy pero muy insegura. Otra de las características es la desigualdad social, ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica. La nobleza, el clero, la población campesina, y algunos tenían más privilegios que otros. En cuestiones económicas, más precisamente sobre el modelo económico, es una de las principales características, ya que fue el surgimiento del feudalismo, donde la riqueza constituía en la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño, el señor feudal, a cambio de la protección militar. También el difícil acceso a la educación es una característica. Durante la época medieval, la educación para la población campesina era muy poca, ya que los únicos que podían acceder a esta eran la nobleza y el clero. Otra característica de esta Edad Media es la época teocéntrica. Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaban la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media. Continuemos hablando sobre esta Edad Media, particularmente sobre sus etapas. Comenzando con la Alta Edad Media, que se dio aproximadamente entre el siglo V y el siglo VI. Es el periodo inicial del medioevo. Durante estos 6 siglos se transforma el mundo romano y los distintos reinos grecolatinos, en el que se disolvió el Imperio Romano Occidental, de la cual devienen reinos cristianos, preludio de lo que más adelante serán países.
se impone el modelo feudal de sociedad y el poder del Papa sobre Occidente, en confrontación directa con el Imperio Bizantino. Durante este periodo ocurre la expansión del Islam, el intento de reunificación del Imperio Romano de parte del rey bizantino Justiniano y el ascenso y la caída del Imperio Carolingio de los reyes francos Pipino el Breve y Carlomagno, entre otros, hechos políticos relevantes. Continuando con la Baja Edad Media, que comprende el tiempo entre el siglo VII al siglo XV, durante esta segunda parte se expande el sistema feudal, se producen reformas e innovaciones en la religión, la política, la filosofía y sobre todo se llevan a cabo las cruzadas o guerras santas, en las que el cristianismo intentó recuperar el control de Jerusalén y la Tierra Santa. En este periodo tiene origen la escolástica, la reforma gregoriana y las reformas monásticas, así como el surgimiento de la universidad y de la burguesía, clase social que tendría un impacto revolucionario en Occidente a partir del Renacimiento. En el siglo XIX, las malas cosechas y los brotes de pestes y demás enfermedades llevan a un colapso demográfico sin precedentes. Sigamos hablando sobre esta Edad Media, particularmente sobre su final y las consecuencias que trajo. Bueno, el final de la Edad Media estuvo marcado por el surgimiento del Renacimiento. El Renacimiento puede incluso ser considerado una de las principales consecuencias de la Edad Media. Sin embargo, algunos historiadores consideran la captura de Constantinopla o la invención de la imprenta como eventos más específicos para determinar el final de la Edad Media y la transición a la modernidad. Otros historiadores consideran que la conquista de América fue el final, ya que supuso un mundo más globalizado y el inicio de una importante etapa de colonialismo. En cualquier caso, se dio paso a la Edad Moderna, que fue una época más próspera científica y culturalmente. Durante la etapa renacentista se comenzó a considerar a la Edad Media como un periodo donde se daba prioridad a la palabra de la Iglesia antes que la razón. Esto ocurrió como consecuencia de las influencias del catolicismo sobre una gran parte de los estados en todo el mundo. Continuando con estas consecuencias, debemos decir que la principal consecuencia de la Edad Media, sin embargo, fue el surgimiento de los nuevos estilos arquitectónicos, culturales, sociales y económicos que pasaron a conformar el Renacimiento y la Ilustración. Para finalizar, la mayoría de todos estos cambios no solo ocurrieron como consecuencia de la Edad Media, sino que compartieron características similares con las corrientes artísticas y sociales de esta época. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.